te voy a decir algo que quizá no quieres escuchar, pero necesitas entender. El momento más peligroso de tu vida no es cuando te critican, no es cuando te rechazan, no es cuando te dicen que no puedes. El momento más peligroso es cuando miras a tu alrededor y no hay nadie, nadie aplaudiendo, nadie creyendo, nadie sosteniéndote. Y es ahí donde la mayoría se rinde, porque el ser humano está programado para pertenecer, para sentirse respaldado, para buscar validación. Cuando esa validación desaparece, la mente empieza a susurrar dudas. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si debería detenerme? Pero escucha esto con atención. Las temporadas donde caminas solo no son castigo, son entrenamiento. La vida te aísla cuando quiere revelarte de qué estás hecho. Te quita el ruido para que escuches tu voz. Te quita los aplausos para que descubras tu convicción. Porque cualquiera avanza cuando tiene respaldo. Pero solo los imparables avanzan cuando no hay testigos. Psicológicamente, la soledad confronta tu identidad. Te obliga a preguntarte si lo que haces depende del reconocimiento o de tu propósito. Y ahí se separan los que buscan aprobación de los que construyen legado. Hoy no vine a motivarte con frases bonitas. Vine a recordarte que si estás en una etapa donde nadie te apoya, donde nadie entiende tu visión, donde incluso los más cercanos dudan, felicidades. Estás en la fase donde se forjan los líderes. Porque cuando aprendes a levantarte sin ayuda, a creer sin aplausos y avanzar sin compañía, te vuelves peligroso para la mediocridad. Quédate conmigo, porque hoy vas a entender cómo salir siempre adelante, incluso cuando el único que cree en ti eres tú. Quiero que entiendas algo que puede transformar por completo la manera en la que vives tus temporadas más difíciles. La soledad no es abandono, es entrenamiento. Estar solo no significa que la vida te haya dado la espalda. Significa que te está preparando para depender de tu carácter y no de los aplausos. Porque cualquiera avanza cuando tiene respaldo, cuando tiene un equipo celebrando cada paso. Pero cuando el ruido desaparece, cuando el teléfono no suena, cuando nadie parece creer en tu visión, ahí comienza la verdadera construcción. He vivido etapas donde parecía que el mundo entero avanzaba acompañado y yo caminaba sin testigos. Y te confieso algo, al principio duele no tener validación inmediata. Duele no tener una voz externa que confirme que vas por buen camino. Pero fue precisamente en esas temporadas donde más crecí, porque cuando nadie te está mirando, no puedes actuar para impresionar. Solo puedes actuar por convicción. Y la convicción es mucho más poderosa que el aplauso. El problema no es la soledad. El problema es la narrativa que construyes alrededor de ella. Si repites constantemente estoy solo, tu mente interpreta carencia, abandono, insuficiencia. Pero si decides cambiar la narrativa y decir me estoy construyendo, todo cambia. Ya no eres víctima de la circunstancia, eres protagonista del proceso. La mente responde a las historias que le cuentas. Y si le cuentas que está siendo preparado, empezará a buscar fortaleza en lugar de lástima. La vida te aísla cuando quiere revelarte de qué estás hecho. Te quita distracciones para que escuches tu voz interna, porque mientras dependas de aprobación externa, tu identidad será frágil. Pero cuando aprendes a sostenerte en silencio, desarrollas una raíz profunda que nadie puede arrancar. La soledad te obliga a confrontarte, a conocerte, a aceptar tus debilidades y fortalecer tu disciplina. Por eso la estrategia es simple pero poderosa. Cambia la narrativa interna. No digas nadie está conmigo. Di estoy aprendiendo a caminar sin depender de nadie. No digas me dejaron, di me liberaron para crecer. No es negación de la realidad, es interpretación estratégica de la realidad. Y aquí viene la práctica concreta que transforma. Dedica tiempo diario al silencio intencional, sin distracciones, sin redes sociales, sin música que tape tus pensamientos. Siéntate contigo. Al principio sentirás incomodidad, ansiedad incluso.
Es normal, estás acostumbrado al ruido, pero poco a poco empezarás a escucharte con claridad, empezarás a descubrir ideas que antes se perdían en el caos, empezarás a fortalecer tu autoconfianza. Aprender a estar contigo sin ansiedad es una habilidad que pocos desarrollan, y quien la desarrolla se vuelve imparable, porque ya no necesita compañía para avanzar ni aprobación para decidir. La soledad no te está castigando, te está puliendo. Déjame llevarte más profundo ahora, porque después de entender que la soledad es entrenamiento, viene una verdad que puede incomodar. Tu identidad no puede depender de validación externa. Si necesitas que te aplaudan para avanzar, entonces tu poder no es tuyo, está en manos de otros. Y cuando tu poder depende de otros, vives emocionalmente vulnerable a su aprobación o a su silencio. Vivimos en una cultura que nos ha condicionado a buscar reconocimiento constante. Publicamos avances antes de consolidarlos, anunciamos metas antes de trabajarlas. Compartimos sueños esperando aplausos que nos den el impulso que internamente aún no tenemos. Pero déjame decirte algo con total honestidad. Si tu motivación depende del aplauso, tu disciplina será frágil, porque el día que el aplauso desaparezca, desaparecerá tu impulso. Yo mismo atravesé momentos donde confundí visibilidad con identidad. Pensé que si más personas creían en mí, entonces yo podría creer más en mí mismo, pero descubrí algo poderoso. Cuando nadie valida tu proceso, es cuando realmente sabes si estás comprometido o solo emocionado. Porque el compromiso no necesita audiencia, el compromiso necesita carácter. Si necesitas aprobación para sentir que lo que haces vale la pena, entonces aún no has definido tu identidad. La identidad verdadera no se construye en el reconocimiento externo, se construye en la coherencia interna. Es hacer lo correcto aunque nadie lo vea, es avanzar aunque nadie lo celebre, es mejorar aunque nadie lo note. Por eso la estrategia es clara: haz cosas que nadie vea pero que fortalezcan tu disciplina. Entrena cuando nadie te está grabando, estudia cuando nadie te está evaluando, mejora cuando nadie te está mirando. Porque cuando trabajas en silencio desarrollas una relación contigo que no depende de espectadores. Hay algo profundamente transformador en construir en privado. Cuando nadie sabe lo que estás preparando, no hay presión externa, solo estás tú y tu compromiso, y eso revela tu verdadera motivación. Si sigues avanzando sin reconocimiento, entonces sabes que tu motor es interno, no social. Aquí va la acción práctica que marca la diferencia. Trabaja en un proyecto personal, en privado. No lo anuncies, no lo publiques, no lo compartas hasta que esté sólido. Deja que el resultado hable cuando esté listo. No busques validación anticipada. Porque muchas veces cuando compartes demasiado pronto, el cerebro confunde el aplauso inicial con logro real y pierdes intensidad en la ejecución. Cuando aprendes a avanzar sin necesitar aprobación, te vuelves emocionalmente independiente. Y la independencia emocional es libertad. Ya no te detiene la crítica ni te acelera el elogio. Simplemente avanzas. Tu identidad no puede estar sostenida por manos externas. Tiene que estar anclada en tu convicción interna. Porque el día que no haya aplausos, lo único que quedará será quién realmente eres. Y eso debe ser suficiente. Ahora quiero que entiendas algo que puede salvar tus sueños cuando el entusiasmo se apague. La disciplina te sostiene cuando la motivación desaparece. Porque la motivación es emocional y las emociones son variables. Hay días donde te sientes invencible, enfocado, determinado, y hay días donde no quieres levantarte, donde dudas, donde todo pesa más. Si tu progreso depende de cómo te sientes, tu avance será inestable. Pero si depende de tu estructura, entonces avanzarás incluso cuando no tengas ganas. La motivación es una chispa. La disciplina es el sistema eléctrico. La chispa puede iniciar el fuego, pero es el sistema el que mantiene la luz encendida. He tenido días donde no quería entrenar, donde no quería escribir, donde no quería enfrentar responsabilidades. Y en esos días entendí algo poderoso. No necesito ganas, necesito compromiso. Porque cuando haces solo lo que sientes, te conviertes en esclavo de tu estado emocional. Pero cuando haces lo que decidiste hacer, te conviertes en dueño de tu carácter.
Las personas que logran resultados extraordinarios no son las más motivadas, son las más consistentes, y la consistencia no es glamorosa, es repetición, es rutina, es hacer lo mismo una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Ahí es donde muchos abandonan, porque la repetición no tiene aplausos inmediatos, pero la repetición construye identidad. La estrategia es clara. Construye rutinas que funcionen incluso en días difíciles. No diseñes tu vida alrededor de tus días perfectos, constrúyela para tus días grises, porque son esos días los que determinan si te quedas promedio o te vuelves imparable. Si solo entrenas cuando estás inspirado, perderás ritmo. Si solo trabajas cuando estás entusiasmado, perderás oportunidad. Pero si decides actuar aunque estés cansado, desarrollas algo que pocos tienen: autocontrol. Te voy a dar una herramienta práctica que cambia el juego. Establece 3 hábitos no negociables diarios. Solo 3, no 20, no metas irreales. 3 acciones que pase lo que pase, vas a cumplir. Puede ser entrenar 30 minutos. Puede ser leer 20 páginas. Puede ser avanzar 1 hora en tu proyecto. Lo importante no es la cantidad, es la consistencia. Habrá días donde lo harás con energía, habrá días donde lo harás sin ganas, pero en ambos casos lo harás. Y cada vez que cumples contigo, tu autoestima crece. Porque la autoestima real no viene de palabras bonitas, viene de promesas cumplidas contigo mismo. La disciplina te libera de la tiranía del ánimo, te permite avanzar aunque estés triste, aunque estés frustrado, aunque estés solo. Y cuando desarrollas esa capacidad, tu entorno deja de controlar tu productividad. No esperes sentirte listo, no esperes sentirte motivado. Decide y ejecuta. Porque el éxito no es para el que se emociona más, es para el que se mantiene firme cuando la emoción se va. La disciplina no te hace perfecto, te hace constante. Hay un momento en la vida en el que tienes que madurar emocionalmente y aceptar una verdad que duele, pero libera. Nadie vendrá a rescatarte. Y lejos de ser una tragedia, eso es una ventaja. Porque el día que dejas de esperar que alguien aparezca a solucionarte la vida, ese día empiezas a convertirte en el protagonista de tu propia historia. Durante mucho tiempo, consciente o inconscientemente, esperamos que algo externo cambie nuestra situación, que llegue una oportunidad perfecta, que alguien crea en nosotros primero, que un socio nos impulse, que una pareja nos estabilice, que la familia nos entienda, que el jefe nos reconozca. Vivimos con la expectativa silenciosa de que algo o alguien nos saque del lugar incómodo donde estamos. Pero esa mentalidad nos mantiene débiles, porque mientras esperas rescate no desarrollas recursos internos. Yo también atravesé etapas donde quería que las circunstancias fueran más favorables, donde pensaba que si alguien me daba una oportunidad todo sería distinto, pero entendí algo que transformó mi mentalidad. Cuando nadie te rescata, descubres de qué estás hecho. Cuando no hay salvavidas, aprendes a nadar, y esa habilidad nadie te la puede quitar. La filosofía es simple pero contundente. Nadie vendrá a salvarte. Y eso significa que todo el poder está en tus manos. No dependes de la voluntad de otros. No dependes del clima emocional de tu entorno. No dependes de que alguien más esté listo para que tú avances. Dependes de tu decisión. La estrategia entonces es asumir responsabilidad total por tus resultados. Total significa sin excusas, sin señalar, sin victimismo elegante disfrazado de explicación lógica. Mientras sigas culpando al pasado, a tus padres, a tu pareja, al gobierno o a la economía, seguirás entregando tu poder, porque la culpa es cómoda, pero la responsabilidad es transformadora. Cada vez que algo salga mal, y créeme, saldrán cosas mal, cambia la pregunta. En lugar de decir ¿quién tiene la culpa?, pregúntate ¿qué puedo hacer diferente? Esa pregunta cambia todo, porque te mueve de víctima a estratega, de queja a acción,
de impotencia a creatividad. Tal vez no controlas lo que pasó, pero sí controlas tu respuesta. Tal vez no elegiste ciertas circunstancias, pero eliges cómo reaccionas. Y ahí está la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan estancados esperando ayuda que nunca llega. El día que asumes responsabilidad absoluta, incluso por cosas que no provocaste, te vuelves peligroso en el mejor sentido, porque ya no necesitas condiciones perfectas, necesitas decisión. Deja de esperar rescate, conviértete en tu propia respuesta. Quiero que grabes esto en tu mente con tinta permanente. El rechazo no es destrucción, es redirección. Cuando alguien te da la espalda, cuando una oportunidad se cae, cuando una puerta se cierra frente a ti, no significa que no vales. Significa que no era ahí. Pero el ego lo interpreta como fracaso, como humillación, como insuficiencia. Y ahí es donde muchos se quiebran, porque confunden un no externo con un no a su identidad. He vivido rechazos que en su momento me dolieron profundamente, proyectos que no salieron, propuestas que fueron ignoradas, espacios donde pensé que pertenecía, pero me dejaron fuera. Y en cada uno de esos momentos sentí frustración, incluso duda. Pero con el tiempo entendí algo poderoso. Si esa puerta se hubiera abierto, probablemente no estaría donde estoy hoy. Porque muchas veces insistimos en lugares que no están alineados con nuestro propósito, solo porque nuestro orgullo quiere demostrar que sí podemos entrar. La filosofía es clara. Cuando alguien te rechaza, la vida te está empujando hacia algo más coherente contigo. No lo ves en el momento porque estás emocionalmente involucrado. Pero con perspectiva entiendes que no perder esa oportunidad habría sido perder algo más grande. El problema es que el ser humano tiene tendencia a perseguir lo que lo rechaza. Queremos convencer a quien no cree en nosotros. Queremos insistir donde no somos valorados. Queremos demostrarle al mundo que estaba equivocado. Y en ese intento desgastamos energía, dignidad y tiempo. No persigas puertas cerradas. Si está cerrada, respétalo. No todo lo que deseas te conviene. La estrategia entonces es simple, pero requiere madurez. Acepta el rechazo sin dramatizarlo y redirige tu energía inmediatamente. No te quedes analizando durante meses lo que salió mal. No conviertas un no en una narrativa de insuficiencia personal. Conviértelo en combustible. Te voy a dar una acción práctica que cambia la dinámica mental. Cada vez que recibas un rechazo, enfócate inmediatamente en mejorar una habilidad clave. Si no te dieron el trabajo, fortalece tu perfil. Si no cerraste el negocio, mejora tu propuesta. Si alguien no vio tu valor, eleva tu nivel. No para demostrarle nada a esa persona, sino para convertirte en alguien que ya no encaje en espacios mediocres. El rechazo duele, sí, pero también revela dónde necesitas crecer, revela qué debes ajustar, revela qué no es para ti. Y cuando lo entiendes así, deja de ser una herida y se convierte en dirección. No llores frente a puertas que no se abren, camina hasta encontrar las que sí están alineadas con quien estás destinado a ser. El rechazo no te detiene, te redirige. Hay temporadas en la vida donde miras a tu alrededor esperando respaldo y no hay nadie. No hay aplausos, no hay mensajes de ánimo, no hay hombros disponibles. Y en ese silencio muchos se quiebran porque estaban acostumbrados a avanzar con apoyo externo. Pero quiero que entiendas algo profundamente liberador. Si nadie te apoya, conviértete en tu mayor respaldo. Aprende a ser tu propio equipo. Nos enseñaron a depender emocionalmente del reconocimiento, a sentirnos fuertes cuando alguien nos valida y débiles cuando nadie lo hace. Pero la madurez emocional comienza cuando tu voz interna se vuelve más fuerte que cualquier opinión externa. Porque si tú mismo no sabes sostenerte, ningún equipo podrá hacerlo por ti. He tenido momentos donde el escenario estaba lleno, pero el proceso estaba vacío, donde la gente veía resultados, pero no veía las batallas internas.
Y en esos momentos entendí que el diálogo que tenía conmigo mismo era más determinante que cualquier discurso público. Si mi voz interna me atacaba, me saboteaba. Si mi voz interna me sostenía, me fortalecía. La filosofía es clara: conviértete en tu mayor respaldo. No puedes esperar que otros crean en ti más de lo que tú crees en ti mismo. No puedes exigir apoyo cuando internamente te estás descalificando. Hay personas que hablan con más compasión a un desconocido que a sí mismas. Se insultan mentalmente, se juzgan sin misericordia, se recuerdan constantemente sus errores y luego se preguntan por qué se sienten débiles. La estrategia es poderosa y práctica. Háblate como le hablarías a alguien que amas profundamente. Si tu mejor amigo fracasa, no le dices que es un inútil, le dices que puede intentarlo de nuevo. Si alguien que amas se equivoca, no lo condenas, lo animas. Entonces, ¿por qué contigo eres tan despiadado? El lenguaje interno construye o destruye tu identidad. Cada palabra que repites en tu mente se convierte en creencia y cada creencia se convierte en comportamiento. Si constantemente te dices que no puedes, tu cuerpo obedecerá. Si te dices que aprenderás, tu mente buscará soluciones. Te dejo una acción práctica que puede parecer simple, pero es profundamente transformadora. Escribe cartas de ánimo para ti en momentos difíciles. Sí, cartas. Escríbelas cuando estés fuerte, para leerlas cuando estés débil. Recuérdate quién eres, recuérdate lo que ya superaste, recuérdate tu capacidad, porque habrá días donde olvidarás tu propia fuerza y necesitarás que tu versión más consciente te sostenga. Aprender a ser tu propio equipo no significa aislarte del mundo, significa no depender de él para mantenerte firme. Cuando desarrollas esa autosuficiencia emocional, el apoyo externo se vuelve un complemento, no una necesidad. Y el día que tú mismo te conviertes en tu mayor aliado, dejas de temer a la soledad. Porque ya no estás solo, estás contigo. Hay algo que nadie puede evitar en esta vida: el dolor. Tarde o temprano llega en forma de traición, de pérdida, de fracaso, de decepción, de abandono. No pregunta si estás listo, no avisa, simplemente aparece. Y en ese momento tienes dos opciones: dejar que te destruya o permitir que te discipline. El dolor en sí mismo no te hace más fuerte, eso es un mito romántico. Lo que te fortalece es lo que decides hacer con él, porque el sufrimiento sin propósito es desgaste, es amargura acumulada, es resentimiento que se convierte en identidad. Pero cuando el dolor tiene dirección, cuando lo canalizas con intención, se convierte en transformación. He pasado por momentos donde el golpe fue tan fuerte que parecía imposible mantenerme en pie. Situaciones donde la herida era emocional, no visible, pero profunda. Y entendí algo que cambió mi manera de enfrentar las crisis. Si voy a sufrir, que ese sufrimiento me construya. Si va a doler, que al menos tenga sentido. Muchos, cuando se sienten heridos, se paralizan, se aíslan de manera destructiva, se entregan a la queja, se refugian en distracciones que anestesian pero no sanan. Y mientras tanto, el dolor se pudre por dentro, porque la energía emocional no desaparece, se transforma. La pregunta es: ¿en qué la estás transformando? La filosofía es clara: el sufrimiento con propósito se convierte en disciplina, porque cuando duele tienes una intensidad emocional que puede impulsarte o hundirte. Esa energía es poderosa. Si la diriges hacia la autocompasión, te debilita. Si la diriges hacia el crecimiento, te eleva. La estrategia entonces es canalizar las emociones en acción productiva. No reprimir lo que sientes, pero tampoco quedarte atrapado en ello. Si estás herido, muévete. Si estás frustrado, crea. Si estás decepcionado, aprende. No para ignorar el dolor, sino para usarlo como combustible. Te doy una acción concreta que puede cambiar tu vida. Cada vez que te sientas herido, entrena, estudia o crea algo. Oblígate a convertir la emoción en construcción. Si alguien te falló, fortalece tu cuerpo. Si perdiste una oportunidad, fortalece tu mente. Si una relación terminó, fortalece tu propósito. No para demostrarle nada a nadie,
sino para demostrarte a ti que el dolor no tiene la última palabra. Las mejores versiones de muchas personas nacieron en temporadas de crisis. No porque la crisis sea buena, sino porque decidieron no desperdiciarla. Decidieron que el golpe no sería excusa, sería impulso. El dolor es inevitable, la destrucción es opcional. Y cuando eliges disciplinarte a través del sufrimiento, te conviertes en alguien que ya no le teme a las tormentas, porque sabe que cada una lo deja más fuerte que antes. Escúchame bien, porque esto puede romper una cadena invisible que quizá llevas años arrastrando. Tu entorno no define tu destino. Puede influir, puede presionar, puede incomodar, pero no determina quién vas a ser. Tu origen no limita tu futuro, tu mentalidad sí. Hay personas que nacen en contextos favorables y aún así viven en mediocridad. Y hay personas que comienzan con carencias profundas y terminan construyendo vidas extraordinarias. La diferencia no es el código postal, no es el apellido, no es la cantidad de recursos iniciales, es la conversación interna que sostienen cada día. Es muy fácil justificar la inacción señalando el entorno. Nadie en mi familia ha logrado algo grande. En mi ciudad no hay oportunidades. La gente que me rodea no piensa en crecer. Y aunque puede haber verdad en esas frases, también pueden convertirse en anclas mentales. Porque mientras repites que tu contexto te limita, refuerzas la creencia de que no tienes control. Yo he visto personas talentosas quedarse pequeñas porque aceptaron como destino lo que solo era punto de partida. Y también he visto personas comunes desarrollar capacidades extraordinarias porque decidieron que su historia no terminaría donde comenzó. La filosofía es clara. Tu origen es una circunstancia, no una sentencia. No elegiste dónde empezar, pero sí eliges cómo pensar. Y tu mentalidad moldea tus decisiones. Tus decisiones moldean tus hábitos. Y tus hábitos moldean tu destino. Ahora bien, sé que no siempre puedes cambiar de entorno físico de inmediato. No siempre puedes mudarte, cambiar de trabajo o transformar a las personas que te rodean, pero sí puedes cambiar lo que entra en tu mente. Y eso es más poderoso de lo que imaginas. La estrategia es sencilla y estratégica. Si no puedes cambiar personas aún, rodéate de contenido que eleve tu pensamiento. Convierte tu mente en un espacio donde entren ideas más grandes que las conversaciones limitantes que escuchas a diario. Si tu círculo inmediato habla de escasez, deja que tus audífonos hablen de expansión. Si tu entorno repite miedo, que tus libros te enseñen visión, porque aunque físicamente estés en un lugar, mentalmente puedes estar años adelante. Aquí va la acción práctica que puede transformar tu dirección. Consume diariamente libros, podcasts o conferencias que expandan tu visión, no de manera ocasional, diariamente. Hazlo un hábito. Así como alimentas tu cuerpo todos los días, alimenta tu mente con ideas que te reten, que te incomoden, que te eleven. Lo que escuchas con constancia termina moldeando lo que crees posible. Y lo que crees posible comienza a influir en lo que intentas. Tu entorno puede ser el punto de partida, pero tu mentalidad será el punto de llegada. No aceptes como límite lo que solo fue tu comienzo. Vivimos en una era donde parece que si no lo publicas no existe, donde cada avance se anuncia antes de consolidarse, donde los planes se comparten con más entusiasmo que los resultados. Pero déjame decirte algo que puede incomodar tu ego y fortalecer tu carácter. El silencio forja más que el ruido. No necesitas anunciar cada paso. No necesitas validación anticipada. No necesitas explicarle al mundo lo que estás construyendo. Porque cuando haces demasiado ruido antes de tiempo, muchas veces dispersas la energía que deberías estar invirtiendo en ejecutar. El silencio tiene algo poderoso. Te obliga a sostener tu compromiso sin aplausos. Y cuando nadie sabe lo que estás haciendo, solo quedan dos opciones: abandonar o demostrarte a ti mismo que vas en serio. El silencio elimina la presión social, pero también elimina la recompensa inmediata del reconocimiento. Y ahí es donde se forja el carácter.
He aprendido que cuando anuncias demasiado pronto tus metas, tu cerebro recibe una pequeña dosis de satisfacción como si ya hubieras logrado algo. Y esa falsa sensación puede debilitar tu disciplina. En cambio, cuando trabajas en privado, el único premio es el progreso real. Y eso fortalece algo más profundo que la imagen. Fortalece tu identidad. La filosofía es clara. La consistencia hablará. No tus palabras, no tus promesas, no tus publicaciones, tu consistencia. Porque cualquiera puede declarar intención, pocos sostienen ejecución. El mundo está lleno de personas que dicen lo que harán. Es raro encontrar personas que simplemente lo hacen. La estrategia es simple pero poderosa. Trabaja en silencio y deja que los resultados hagan ruido. Permite que la transformación sea evidente sin necesidad de explicación. Que la gente note el cambio sin que tú lo anuncies. Que pregunten cómo lo lograste cuando ya sea innegable. Hay una fuerza especial en sorprender con resultados, no con intenciones. Porque cuando hablas menos y haces más, tu credibilidad crece. Y la credibilidad es una moneda que no se compra, se construye. Te dejo una acción práctica concreta. Evita publicar tus planes. Publica tus logros. No compartas el proceso cuando aún es frágil. Protégelo, madúralo, consolídalo. Y cuando el resultado esté firme, entonces deja que se vea. No para presumir, sino para demostrar que tu disciplina es real. El silencio también te protege de opiniones prematuras. Cuando compartes tus planes, inevitablemente recibes dudas, críticas o expectativas externas que pueden contaminar tu enfoque. En cambio, cuando trabajas en privado, tu energía permanece concentrada. No todo necesita audiencia, no todo necesita anuncio. Algunas de las transformaciones más poderosas ocurren lejos del escenario. Y cuando finalmente apareces con resultados sólidos, el ruido no lo haces tú, lo hace tu consistencia. Quiero cerrar llevándote al nivel más alto de esta conversación. Porque cuando aprendes a caminar solo, cuando dejas de esperar rescate, cuando conviertes el dolor en disciplina y el silencio en carácter, ocurre algo inevitable. Comienzas a desarrollar liderazgo. Y no hablo del liderazgo que necesita micrófono. Hablo del liderazgo que nace en la oscuridad. Avanzar solo fortalece tu liderazgo. Porque los líderes no se forman en la multitud, se forjan en temporadas donde nadie los ve. En esos momentos donde no hay reconocimiento, donde no hay equipo, donde no hay respaldo visible, pero decides avanzar de todos modos. La mayoría quiere liderar cuando hay aplausos, cuando hay seguidores, cuando hay validación. Pocos están dispuestos a liderarse a sí mismos primero, y ese es el verdadero comienzo. Porque si no sabes dirigirte cuando estás solo, jamás podrás dirigir cuando estés acompañado. He tenido etapas donde el propósito era claro, pero el camino era solitario. Donde la visión era grande, pero el apoyo era pequeño. Y ahí entendí algo decisivo. La soledad no era un castigo, era entrenamiento. Era el espacio donde aprendí a tomar decisiones sin depender de aprobación, donde fortalecía mi criterio, donde enfrentaba mis dudas sin distracciones externas. La filosofía es contundente. Los líderes se forjan cuando nadie los está observando. Es en lo privado donde se construye la integridad. Es en lo invisible donde se desarrolla la disciplina. Es en lo silencioso donde se define el carácter. La estrategia entonces es utilizar la soledad como campo de entrenamiento para tu propósito. No la veas como abandono, vela como preparación. Porque cuando más adelante tengas influencia, necesitarás la fortaleza que solo se desarrolla cuando no tienes aplausos que te sostengan. Un líder que nunca estuvo solo suele depender demasiado del reconocimiento. Pero un líder que aprendió a avanzar sin compañía desarrolla seguridad interna. Y esa seguridad inspira, porque no está basada en popularidad, está basada en convicción. Aquí está la acción práctica que puede cambiar tu dirección desde hoy. Define una meta grande, una meta que te asuste un poco. Luego divídela en pasos semanales claros. No esperes a que alguien te acompañe.
No esperes a que alguien te motive. No esperes condiciones perfectas. Empieza. Cada semana cumple contigo, ajusta, corrige, avanza, aunque nadie esté mirando, aunque nadie esté celebrando, porque cada pequeño paso constante fortalece tu capacidad de liderazgo interno. Y un día, cuando otros se sumen a tu visión, no dependerás de ellos para sostenerla, porque ya aprendiste a caminar sin multitud. Avanzar solo no te debilita, te prepara para guiar.